Domingo de Septuagésima. El pecado y sus consecuencias. La Santa Madre Iglesia nos convoca hoy para recordar junto con ella el relato de la caída de nuestro primer padre. Semejante desastre nos hace presentir el desenlace de la vida mortal del Hijo de Dios hecho hombre, que se dignó hacerse cargo de expiar personalmente la prevaricación del principio y todos los desmanes que después se han ido acumulando. Para poder apreciar la grandeza del remedio, es menester sondear la llaga. Se empleará la presente semana en meditar la gravedad del primer pecado y la secuela de desventuras que acarreó al linaje humano. En otros tiempos, la Iglesia leía hoy en el oficio de maitines el relato con que Moisés instruyó a todas las generaciones humanas sobre este catastrófico episodio. La actual disposición de la liturgia no nos da esta lectura hasta el miércoles de la semana, habiendo destinado los días precedentes al relato de los 6 días de la creación. Mas nosotros daremos desde hoy lugar a esta importantísima lectura, como fundamento de las enseñanzas de la semana. Del libro del Génesis, 3, 1 a 19. La serpiente, el más astuto de cuantos animales del campo hizo Yahvé Dios, dijo a la mujer: ¿Con qué os ha mandado Dios que no comáis de todos los árboles del paraíso? Y respondió la mujer a la serpiente: Del fruto de los árboles del paraíso comemos, pero del fruto del que está en medio del paraíso nos ha dicho Dios: No comáis de él, ni lo toquéis siquiera, no vayáis a morir. Y dijo la serpiente a la mujer: No, no moriréis. Es que sabe Dios que el día que del comáis se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Vio, pues, la mujer que el árbol era bueno para comerse, hermoso a la vista y deseable para alcanzar por él sabiduría, y cogió de su fruto y comió, y dio también de él a su marido, que también comió. Y abriéronse los ojos de ambos. Y viendo que estaban desnudos, cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos cinturones. Oyeron a Yahvé Dios, que se paseaba por el paraíso al fresco del día, y se escondieron de Yahvé Dios Adán y su mujer en medio de la arboleda del jardín. Pero llamó Yahvé Dios a Adán, diciendo: Adán, ¿dónde estás? Y éste contestó: Te he oído en el jardín, y temeroso porque estaba desnudo me escondí. Y le dijo Dios: ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Es que has comido del árbol que te prohibí comer. Y dijo Adán: La mujer que me diste por compañera me dio de él, y comí. Dijo, pues, Yahvé Dios a la mujer: ¿Por qué has hecho esto? Y contestó la mujer: La serpiente me engañó y comí. Dijo luego Yahvé Dios a la serpiente: Por haber hecho esto, maldita serás entre todos los ganados y entre todas las bestias del campo. Te arrastrarás sobre tu pecho y comerás polvo todo el tiempo de tu vida. Pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza, y tú le morderás el calcañal. A la mujer le dijo: Multiplicaré los trabajos de tus preñeces, parirás con dolor los hijos, y tu propensión te inclinará a tu marido, el cual dominará sobre ti. A Adán le dijo: Por haber escuchado a tu mujer, comiendo del árbol del que te prohibí comer, diciéndote: No comas de él, por ti será maldita la tierra. Con trabajo comerás de ella todo el tiempo de tu vida. Te dará espinas y abrojos, y comerás de las hierbas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella has sido tomado, ya que polvo eres y al polvo volverás. He aquí la página fatídica de los anales de la humanidad. Ella basta para explicarnos la presente situación del hombre en la tierra. Por ella, asimismo, nos damos cuenta de la actitud que mejor nos cuadra con respecto a Dios. Volveremos a tratar de este relato en días venideros, y desde ahora debe ser el objeto principal de nuestras reflexiones. Pero volvamos a la explicación de la liturgia del día. Misa. Celébrase en Roma la estación en la iglesia de San Lorenzo Extramuros. Los antiguos liturgistas hacen resaltar la relación que existe entre el justo Abel, cuya sangre derramada por su hermano es objeto de uno de los responsorios de maitines, y el mártir sobre cuyo sepulcro abre la iglesia romana la Septuagésima. El introito de la misa expresa vivamente los terrores de la muerte de que son víctimas Adán y toda su descendencia después del pecado. Un grito, sin embargo, de esperanza sale de en medio de esta desolación. El Señor hizo una promesa el día mismo de la maldición. Confiesen los hombres su miseria, y Dios mismo, ofendido, será su libertador. Introito. Cercáronme gemidos de muerte, dolores de infierno me rodearon, y en mi tribulación invoqué al Señor, y Él, desde su santo templo, escuchó mi voz. Salmo. Ámete yo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi sostén, mi refugio y mi libertador. Gloria al Padre,
En la colecta reconoce la Iglesia que sus hijos merecieron los castigos, secuela del pecado, y pide a su favor misericordiosa libertad. Colecta. Suplicárnoste, Señor, escuches clemente las preces de tu pueblo, para que los que nos afligimos justamente por nuestros pecados seamos librados misericordiosamente por la gloria de tu nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor. Epístola. Lección de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿no sabéis que los que corren en el estadio corren todos, ciertamente, pero solo uno recibe el premio? Corred de modo que lo ganéis. Y todo el que lucha en la palestra se abstiene de todo, y ellos para alcanzar una corona corruptible, nosotros, en cambio, una incorruptible. Yo también corro, pero no a la ventura, lucho, pero no como quien azota al aire, sino que castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, no sea que, habiendo predicado a los demás, sea yo mismo hallado réprobo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres caminaron todos bajo la nube, y pasaron todos el mar, y fueron bautizados todos por Moisés en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo manjar espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y esta piedra era Cristo. Pero muchos de ellos no agradaron a Dios. Vigilancia y generosidad. La enérgica palabra del apóstol acrecienta aún nuestra emoción al recuerdo de los trascendentales sucesos evocados en este día. El mundo es una palestra en la que es menester correr. El galardón lo alcanzan los ágiles y desembarazados en la carrera. Abstengámonos de cuanto pueda estorbarla y hacernos perder la corona. No nos forjemos ilusiones. Nada podemos prometernos mientras no lleguemos al final de la contienda. Nuestra conversión no ha sido, a buen seguro, más sincera que la de San Pablo, ni nuestras obras más abnegadas y meritorias que las suyas. Sin embargo, como él mismo lo confiesa, el recelo de verse reprobado no ha desaparecido del todo de su corazón. Castiga su cuerpo y lo esclaviza. El hombre, en el estado actual, no posee la recta voluntad de Adán antes de su pecado, de la que, no obstante, hizo tan mal uso. Nos arrastra una fatal inclinación, y no podemos conservar el equilibrio sin sacrificar la carne al yugo del espíritu. Dura parece esta doctrina a la mayoría de los hombres, y por lo mismo muchos no llegarán al final de la carrera ni, consecuentemente, les cabrá parte en la recompensa que les estaba destinada. Como los israelitas de quienes nos habla hoy el apóstol, merecerán ser sepultados en el desierto sin ver la tierra prometida. Con todo, las mismas maravillas de que fueron testigos Josué y Caleb se desarrollaron ante sus ojos, pero nada remedia la dureza de un corazón que se obstina en cifrar sus esperanzas en las cosas de la vida presente, como si no fuera patente a cada instante su peligrosa inconsistencia. Pero si el corazón confía en Dios, si se fortifica con el pensamiento de que nunca falta el socorro divino a aquel que lo implora, correrá sin fatiga los años de su destierro y llegará felizmente a su término. El Señor mira constantemente sobre quien trabaja y sufre. Tales son los sentimientos expresados en el gradual. Tú eres ayudador en la oportunidad, en la tribulación. Esperen en ti los que te conocen, porque no abandonas a los que te buscan, Señor. Porque el pobre no será olvidado para siempre, la esperanza de los pobres no perecerá eternamente. Levántate, Señor, no prevalezca el hombre. Lanza el tracto un grito a Dios desde el fondo del abismo de nuestra caducidad. Profundamente humillado se ve el hombre por su caída, pero sabe que Dios rebosa misericordia, ya que su bondad le prohíbe castigar nuestras faltas como lo merecen. Si así no fuera, ninguno de nosotros podría esperar perdón. Tracto. Desde lo profundo clamo a ti, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén atentos tus oídos a la oración de tu siervo. Si examinaras nuestras iniquidades, Señor, ¿quién lo resistiría? Pero en ti está el perdón, y por tu ley he esperado en ti, Señor. Evangelio. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un padre de familias que salió de madrugada a contratar obreros para su viña. Y, hecho el convenio con los obreros por 1 denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercia, vio a otros que estaban ociosos en la plaza, y les dijo, Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que fuere justo. Y ellos se fueron. Salió de nuevo cerca de las horas sexta y nona, e hizo lo mismo. Salió aún cerca de la hora 11ª, y encontró a otros parados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Dijéronle, porque nadie nos ha ajustado. Díjoles, Id también vosotros a mi viña.
Y cuando llegó la tarde, dijo el dueño de la viña a su mayordomo: llama a los obreros y dals la paga, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Cuando se presentaron los llegados a la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al llegar los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron cada cual un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familias, diciendo: estos postreros solo han trabajado 1 hora, y los has igualado a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Mas él, respondiendo a uno de ellos, dijo: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar también a este último lo mismo que a ti. ¿O es que no puedo hacer lo que quiera? ¿Acaso es malo tu ojo porque yo soy bueno? Así, los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Llamamiento a las naciones. Importa mucho comprender bien este pasaje del Evangelio y ponderar los motivos que decidieron a la Iglesia a colocarlo en este día. Fijémonos, por de pronto, en las circunstancias en que el Salvador pronunció esta parábola y en el fin instructivo que directamente se propone. Se trata de advertir a los judíos que se acerca el día en que desaparecerá la ley antigua para dar lugar a la ley cristiana, y disponerlos a aceptar de buen grado la idea de que los gentiles van a ser llamados a hacer alianza con Dios. La viña de que se trata es la Iglesia en sus diversos esbozos desde el principio del mundo hasta que Dios mismo vino a habitar entre los hombres y crear, en forma visible y permanente, la sociedad de los que creen en él. La mañana del mundo duró desde Adán hasta Noé, la hora tercia se extendió desde Noé hasta Abraham, la sexta empieza en Abraham y llega hasta Moisés, la nona fue la era de los profetas hasta la venida del Señor. Vino el Mesías a la hora 11, cuando parecía llegar el mundo a su ocaso. Las más estupendas misericordias se reservaron a este periodo, durante el cual la salvación había de extenderse a los gentiles por la predicación de los apóstoles. En este postrer misterio Jesucristo se propone confundir el orgullo judaico. Nota las repugnancias que fariseos y doctores de la ley mostraban al ver que se extendía la adopción a las naciones, representadas por las querellas egoístas que dirigen al padre de familias los obreros convocados a primera hora. Esta obstinación será sancionada como merece. Israel, que trabajaba antes que nosotros, será rechazado por la dureza de su corazón, y nosotros, gentiles, que éramos los últimos, llegamos a ser los primeros, siendo hechos miembros de la Iglesia católica, esposa del Hijo de Dios. Llamamiento dirigido a cada uno de nosotros. Tal es la interpretación dada a esta parábola por los santos padres, señaladamente por San Agustín y San Gregorio Magno, pero esta instrucción del Salvador ofrece además otro sentido, avalado también por la autoridad de estos dos santos doctores. Se trata aquí del llamamiento que Dios dirige a cada hombre, invitándole a merecer el reino eterno por los trabajos de esta vida. La madrugada es nuestra infancia. La hora tercia, conforme al modo de contar de los antiguos, es aquella en la que el sol empieza a remontarse en el cielo, es la edad de la juventud. La hora sexta, el mediodía, es la edad del hombre. La hora 11 precede muy poco a la puesta del sol, es la vejez. El padre de familias llama a sus obreros en estas diversas horas, a ellos les toca acudir en cuanto oyen su voz. No es lícito a las primeras llamadas retrasar su salida a la viña so pretexto de acudir más tarde cuando vuelva a oírse la voz del amo. ¿Quién les garantiza que se prolongará su vida hasta la 11ª hora? Y cuando llega la tercia, ¿puede uno siquiera contar con la de sexta? ¿No llamará el Señor al trabajo de las últimas horas más que a quienes en este mundo vivan cuando estas horas suenen, y no se ha comprometido a reiterar nueva invitación a los que desdeñaron la primera? La Iglesia nos invita en el ofertorio a celebrar las alabanzas de Dios. Quiere el Señor que los cánticos a gloria suya sean nuestro consuelo en este valle de lágrimas. Ofertorio. Es bueno alabar al Señor y salmear a tu nombre, oh Altísimo. Secreta. Suplicarnos-te, Señor, que aceptando nuestros dones y nuestras preces, nos purifiques con estos celestiales misterios y nos escuches clemente. Por el Señor. En la antífona de la comunión la Iglesia pide que el hombre, regenerado por el alimento celestial, recobre la semejanza de Dios en que fue creado al principio. Cuanto mayor es nuestra miseria, tanto más debemos a aquel que se abajó hasta nosotros para sublimarnos a él. Comunión. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, y sálvame por tu misericordia. Señor, no sea yo confundido, pues te he invocado. Poscomunión. Haz, oh Dios, que tus fieles se fortalezcan con tus dones, para que, recibiéndolos, los deseen y buscándolos,
los reciban sin fin. Por el Señor.